Tengamos presente que la estática es el estudio del equilibrio. Entonces, la condición de equilibrio, decíamos que se iba a dar cuando nosotros teníamos aquella, digamos, situación particular de la segunda ley de Newton, en la cual la sumatoria de fuerzas era igual a cero. Es una condición en la cual el producto masa por aceleración sea nulo, sea cero. Bueno, esto desde el punto de vista de la sumatoria de las fuerzas, es decir, esa suma de vectores fuerza que hemos trabajado, pues puede verse desde dos puntos de vista. Uno, si lo vemos por el lado de la regla del paralelogramo y la regla del triángulo, nosotros debemos garantizar que la suma de las fuerzas que actúan sobre la partícula o el cuerpo, pues deben cerrar en lo que se denomina un polígono. Iniciamos sumando una fuerza con otra y con otra, y el polígono debe cerrar en el mismo punto. Sería una condición de equilibrio. Bueno, es claro que el realizar un polígono como estos y utilizar la regla del paralelogramo pues va a ser tedioso, ¿cierto? Veíamos ayer que la descomposición en componentes rectangulares pues es mucho más sencilla y permite hacer esta operación de suma de fuerzas de una manera pues, más dinámica, más fácil, más rápida. Entonces si yo descompongo estas fuerzas en sus componentes rectangulares y hago la sumatoria de las fuerzas en la dirección X como igual a 0, ¿cierto? La sumatoria de las fuerzas que yo tenga en la dirección Y como igual a 0 y la sumatoria de las fuerzas en la dirección Z, si hubiera una dirección Z como igual a 0, entonces voy a aplicar o voy a solucionar un problema de equilibrio, es decir, la condición en la cual pues, la sumatoria de las fuerzas debe ser nula, debe ser igual a 0. Bueno, en el caso de una partícula que tiene tres fuerzas concurrentes, es más simple, ¿sí? Más sencillo aplicar la regla del paralelogramo. Bueno, que en este caso va a ser la regla del triángulo, ¿no? Observen que si yo tengo una partícula en la cual actúan tres fuerzas y esas fuerzas son concurrentes, es decir, van a un mismo punto donde está la partícula, entonces existirá equilibrio si yo tengo un polígono que cierre en la forma, obviamente, este polígono va a ser un triángulo, ¿cierto? Recordemos que cada una de las fuerzas son los lados de un triángulo y este triángulo tiene que cerrar bajo esta condición. Entonces yo puedo solucionar un problema de equilibrio. ¿Sí? Solucionar el problema de equilibrio, ¿en qué va a consistir? Va a consistir pues en encontrar alguna de las fuerzas, puede haber alguna de las fuerzas que sea incógnita y determinarlo a partir de la aplicación de este principio. Vamos a resolver un ejercicio de equilibrio. Inicialmente abordemos el equilibrio desde el punto de vista de el planteamiento de un triángulo de fuerzas, ¿sí? Una condición de un triángulo de fuerzas, dada la facilidad que nos presenta aquellas situaciones en las cuales sobre una partícula, por ejemplo aquí tengo, no sé, algún tipo de elemento en el cual confluyen tres cables que se utilizan para izar esta carga. Comencemos haciendo un diagrama de cuerpo libre de este elemento C que se utiliza para amarrar
tres cables acá que van a permitir el izaje de esta carga. Entonces vamos a hacer aquí un pequeño corte. Y observemos que las fuerzas que actuarían en este elemento C deben ser una fuerza que vaya de A a C, ¿sí? Y que vaya en esta dirección, ¿no? De A a C. Llamémoslas una tensión de A a C. ¿Mm? Son fuerzas de tensión porque yo con los cables debo jalar, o yo con un cable o un lazo la única opción de ejercer una fuerza es jalando, no empujando, ¿no? Entonces deben ser hacia una fuerza de tensión. Esta tensión acá, que voy a tener acá, llamémosla una tensión BC, ¿eh? Que ejerce la persona que está aquí jalando el elemento C a un determinado ángulo que el problema me está indicando que es conocido. Y de la situación que tenemos en este bloque, ¿qué podemos decir? Bueno, aquí es donde conviene, como les decía, ser minuciosos, y esta situación implicaría un segundo diagrama de cuerpo libre. Un segundo diagrama de cuerpo libre que me permitiría conocer la situación de este cable de acá. Observemos que el bloque va a tener un peso, ¿cierto? Llamémoslo W, que es igual a 1200 libras. Es un dato conocido. Pero ese peso W se contrarresta, por decirlo así, o se eleva gracias a una tensión que se va a producir acá, llamémosla tensión C. Ahora, esta tensión en el diagrama de cuerpo libre que estamos haciendo para el bloque va en esta dirección, ¿cierto? Es una fuerza que ejerce este cable sobre el bloque. Pero el bloque le va a ejercer una fuerza de igual magnitud y sentido contrario. Recordemos que uno de los principios de la estática son las tres leyes de Newton, entre ellos el principio de acción y reacción, la tercera ley. Entonces, por tercera ley, esta tensión actuaría aquí en el punto C hacia acá. Ok. Ahora observemos. En el bloque, pues yo puedo imponer una condición de equilibrio, ¿cierto? La condición de equilibrio que me diría que la sumatoria de fuerzas sobre el bloque pues debe ser igual a cero. ¿Esto qué me indica? Me indica que la tensión aplicada, tensión C, que llamamos acá, menos, digamos que haciendo una suma vectorial consideremos los vectores hacia arriba positivos, menos esta fuerza que está actuando acá, que es W, debe ser igual a cero. O sea que la tensión C será igual al peso del bloque y es de
igual a 1200 libras. Entonces esta tensión C acá es conocida, ¿ok? Y es de 1200 libras. Bueno, ahora construyamos el triángulo de fuerzas para C que garantice la condición de equilibrio. Entonces, yo tengo esta tensión BC, que la voy a escribir o la voy a trazar acá. Esa tensión BC no la conozco. De hecho, me están pidiendo que la calcule. Es una de las incógnitas. Lo único que yo conozco de esa tensión que es que tiene un ángulo de 20 grados, con respecto a la horizontal. Ahora, esta tensión AC, recordemos que hay que sumar y en la secuencia de la suma, ¿de acuerdo? En la secuencia de la suma, yo debo, digamos, garantizar que la suma de las tres fuerzas concurren o cierran en el mismo punto. Entonces esta tensión AC vamos a trazarla hacia acá, ¿cierto? Esta será mi tensión AC. Y finalmente yo voy a tener la tensión C, ¿cierto? Que cierra el polígono acá, ¿sí? Que cierra el polígono acá y que es conocida y es de 1200 libras y es vertical, ¿no? Bueno, aquí la idea, como es un triángulo y la idea es solucionarlo, entonces hay que comenzar a ir obteniendo sobre todo los valores de los ángulos, ¿no? Los valores de los ángulos son bien importantes. Entonces, este ángulo es de 20 grados con respecto a la horizontal, pero esta fuerza es vertical, o sea que acá se forma un ángulo recto. Esto nos lleva a indicar o a decir que el ángulo que tenemos en esta parte del triángulo es de 110 grados sexagesimales, medida angular. Bueno, ahora, esta tensión AC guarda con respecto a la vertical un ángulo de 5 grados, este que tenemos acá. Finalmente, entonces, podemos encontrar este ángulo que tenemos acá como la diferencia entre, hallémoslo acá, 180 grados menos 110 y menos 5. O sea, 180 grados menos 15 grados. 180 grados menos 115 grados. ¿Cuánto nos da eso? Nos daría 65, ¿cierto? Probémoslo de todas maneras para no ir a cometer un error. 180 menos 115 me da 65 grados. Muy bien. ¿Listo? Entonces recordemos que con el teorema del seno ya se puede solucionar este ejercicio. Este ángulo es de 65 grados, este es de 110 y este es de 5 grados. Entonces, por ejemplo, la tensión BC es al seno
de 5 grados como, por ejemplo, la tensión C, que es de 1200 libras, que es esta fuerza de acá, 1200 libras, es al seno de 65 grados. Entonces la tensión BC es igual a 1200 multiplicado por el seno de 5 grados sobre el seno de 65 grados. Esa operación nos da el siguiente resultado. Permítanme saco aquí mi calculadora. Entonces tenemos 1200 por el seno de 5 grados sobre el seno de 65 grados. Me da 115.39 libras. Y también utilizando la ley del seno, podríamos encontrar la tensión AC, que es la otra incógnita que me preguntan. Entonces la tensión AC es al seno de 110 grados como podemos trabajar con esta misma relación. Entonces la carga, o sea 1200 libras, es al seno de 65 grados. La tensión AC es igual al seno de 110 por 1200 libras sobre el seno de 65 grados. 110 seno por 1200 libras dividido entre el seno de 65 grados. Me da de 1244.2 libras. Entonces observemos que acá pues se está solucionando un problema utilizando la condición de equilibrio. Otro modelo de masa que nosotros podemos llegar a utilizar es el concepto de cuerpo rígido. En este modelo de masa, pues observemos que el cuerpo que se va a analizar puede tener, digamos, ya un volumen, ¿sí? Ocupar un espacio, digamos, en el universo, por así decirlo. Y entonces, si yo me pregunto por los efectos que puede llegar a tener una fuerza sobre él, pues tendría que tener presente que las fuerzas pueden tener dos tipos de efecto, ya hablando de cuerpos como digamos con volumen y con masa y con una forma más definida. La fuerza, además de posiblemente trasladar el cuerpo, como lo hemos manejado con la partícula, también tiene una tendencia a hacer girar el cuerpo sobre algún eje, sobre algún apoyo. Vemos que la situación física que nos puede ilustrar mejor esta situación es cuando intentamos abrir una tuerca con alguna llave. Claro, la llave no va a permitir traslación de la tuerca, ni mucho menos cuando yo aplique una fuerza. Pero sí, en la medida en que yo aplique la fuerza necesaria,
la llave va a girar sobre la tuerca y la tuerca se va a aflojar. Este concepto de tendencia al giro que puede tener una fuerza sobre un cuerpo se denomina momento de una fuerza. El cálculo del momento de una fuerza se realiza multiplicando el valor de la fuerza aplicada por lo que se denomina su brazo de palanca o su momento, que es la distancia perpendicular que hay desde la línea de acción, la línea sobre la cual actúa la fuerza, hasta el punto de rotación o el punto con respecto al cual se calcula el momento, ¿no? El momento de una fuerza entonces será el producto de la fuerza por la distancia perpendicular que hay desde el punto con respecto al cual se calcula el momento hasta la línea de acción de la fuerza. Observemos entonces que en la medida en que esa fuerza, por ejemplo con respecto a la llave, puede no ser necesariamente perpendicular. La mejor manera de aplicar una fuerza para abrir una tuerca, pues es hacer la fuerza perpendicular, ¿cierto? Maximizo el brazo de momento y tengo más momento de fuerza, más torque o más par. Las palabras torque y par son sinónimos de momento. Pero si por alguna razón yo realizo una fuerza inclinada, entonces observemos que si yo calculo la distancia que hay desde el punto con respecto al cual yo hago momento hasta la línea de acción de la fuerza, pues sería el resultado ya de solucionar aquí un triángulo y el brazo de momento, la distancia que hay perpendicular desde el punto de momento hasta la línea de acción de la fuerza, pues se va a ver reducida, ¿no? Se va a ver reducida en función de, pues, el ángulo que tenga la fuerza con respecto a la llave. Cuando yo tengo una fuerza cuya línea de acción pasa por el punto O, en esta condición yo no ejercería ningún momento. No ejercería ningún momento. ¿Por qué? Porque no hay una existencia de un brazo de palanca, de una distancia entre la línea de acción de la fuerza y el punto con respecto al cual yo genero el momento. Es una condición de un momento cero. El concepto de momento y el cálculo de momento voy a ilustrarlo a través de este ejercicio. La idea es que en la sesión del próximo lunes exploremos más el concepto de momento, lo enlacemos con la condición de equilibrio, pero tengamos, o el objetivo de este video es que tengamos una primera acercamiento o concepción de lo que es el momento de una fuerza. Entonces me dice este ejercicio, determina el momento de la fuerza con respecto al punto O. Bueno, vamos a hacerlo entonces. Bueno, entonces la idea es, pues, identificar primero la línea de acción de la fuerza. La línea de acción de la fuerza, pues, es esta línea sobre la cual actúa la fuerza. Y debo calcular la distancia que hay desde la línea de acción de la fuerza hasta el punto con respecto al cual quiero hacer cálculo del momento, y esa distancia se mide sobre una perpendicular, ¿no? Estamos hablando entonces de esta distancia que va de acá hasta acá. Llamémoslo desde el punto A al punto O. Esa distancia AO ¿cómo la podría hallar? Bueno, lo que quiero ilustrar con este ejercicio es
pues que estos problemas involucran de pronto una solución de alguna geometría. ¿Okay? Entonces necesito encontrar esta distancia que tengo de A a O, o de O a A. Bueno, ¿cómo podría calcularla? De aquí hasta acá yo ya sé que existen 4 pies. Pero aquí observemos que yo tengo un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es de 3 pies. Esta distancia que yo tengo de aquí hasta acá, o sea, el cateto de este triángulo, ¿cómo la podría calcular? Bueno, esta distancia que tengo de aquí hasta acá, yo la puedo calcular al multiplicar 3 pies por el coseno de 45 grados. ¿Eso sería igual a qué? Eso sería igual a 3 multiplicado por coseno de 45 grados me da 2.2. 2.12 pies. Ahora bien, si de aquí hasta acá yo tengo 2.12 pies y le resto un pie, ¿qué distancia voy a tener de aquí hasta acá? De ahí hasta acá tengo 1.12 pies. Así que la distancia OA sería igual a 4 pies más 1.12 pies. O sea, sería igual a 5.12 pies. Bueno, entonces calculemos el momento con respecto al punto O y el momento con respecto al punto O, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a F multiplicado por esa distancia perpendicular que hay desde el punto con respecto al cual voy a hacer momentos a la línea de acción de la fuerza. Perpendicular, recordemos, aquí se forma un ángulo recto. Esa distancia D va a ser la distancia AO que acabo de calcular. Sería igual a 600 libras multiplicado por 5.12 pies. 600 libras por 5.12 pies, me da 3.072 libras por pie. Unidades de momento. ¿Sí? Unidades de momento. Entonces aquí estamos ilustrando con este ejercicio una manera sencilla de hacer el cálculo de un momento de una fuerza con respecto a un punto.